buenas, soy el doctor Percy Teobaldo Rosas Zamora en www.tvuniverso.net en este programa de ustedes, Tu Salud al Día. Hoy vamos a tocar un tema muy importante, un tema no, sino varios temas importantes de lo que corresponde a la patología benigna urológica. A mi lado izquierdo estoy con un gran amigo mío que nos conocemos desde el año 1993, cuando tuve la oportunidad de hacer mi internado en el Hospital María Auxiliadora, que es el doctor Víctor Bustamante. Víctor es urólogo como especialista. Él trabaja obviamente en la institución del Hospital María Auxiliadora y en la parte privada él está en la Maison de Santé. Para mí es un gran honor tenerte, Víctor, en este tu programa, en la cual yo sé que no va a ser la primera vez que te tengamos acá. Van a haber muchas oportunidades que vamos a poder contar contigo para ilustrar obviamente a este gran grupo que tenemos ya en www.tvuniverso.net, un grupo de internet en la cual ahí tenemos una gran cantidad de seguidores, en la cual todas las semanas siempre nos visitan a esta página, y con la finalidad de poder darles todos los conceptos con respecto a la parte profesional de la salud. Víctor, para mí es un gran honor, lo vuelvo a repetir, y obviamente quisiera que nos puedas explicar un poquito sobre la patología benigna urológica más frecuente en nuestro país. Buenas tardes, Percy, es un gusto estar acá. Es un honor para mí de poder conversar sobre estos temas que son muy importantes porque afecta mucho a nuestra población, especialmente a la población masculina, en la cual nosotros estamos involucrados en el manejo y el tratamiento de la patología benigna y también de la maligna, en lo que es en la especialidad de urología. En lo que respecta a la patología benigna del aparato urinario, en realidad hay muchas patologías. Podríamos hablar de infinidad de patologías de todo el aparato urinario: renal, ureteral, vesical, prostática, uretral, incluso de los genitales externos, ¿no? Pero vamos a centrarnos específicamente en una patología muy importante para nuestra población, que es la patología prostática. ¿Ya? La patología prostática, desde el punto de vista enfermedad benigna, porque nosotros sabemos de que la próstata es una glándula que puede tener varias enfermedades, no solamente la benigna, puede ser la maligna, dependiendo de la edad del paciente, y también enfermedades inflamatorias o infecciosas. ¿Okay? Correcto. Para explicar a nuestros oyentes, la próstata es una glándula que se encuentra por debajo de la vejiga, que normalmente tiene un peso de 20 a 25 gramos, hasta menos. Cuando tenemos ese volumen, no estamos hablando de patología benigna o hiperplasia, ¿no? Cuando la próstata empieza a crecer, ya estamos hablando de patología hiperplásica. O sea, yo hablo de hiperplasia prostática cuando aumenta el volumen de la glándula prostática. Por lo tanto, hay 4 grados que pasa la próstata a lo largo de toda la vida. El grado 1, que se considera desde 25 hasta 40 gramos, el grado 2, de 40 a 60 gramos, el grado 3, de 60 a 80 gramos, y el grado 4, cuando es mayor de 80 gramos. Correcto, Víctor, efectivamente, ¿no? Para que los oyentes conozcan un poquito sobre la patología benigna de la próstata, que quizás es una de las patologías más importantes en consulta externa y obviamente en la parte quirúrgica. La hiperplasia o el aumento de la próstata es como cuando nosotros hacemos gimnasio, y cuando hacemos gimnasio hacemos hipertrofia de la parte muscular y los músculos empiezan a crecer. Obviamente esta glándula también obviamente empieza a crecer, y obviamente empieza a crecer ya con el tiempo, y obviamente esto a la larga trae sintomatología que empieza ya a afectar al paciente de manera gradual, porque esto no es de una manera aguda
de frente, sino va de forma gradual. ¿Pudiésemos, por favor, que nos expliques un poquito, Víctor, sobre esta patología y esta sintomatología gradual que se va presentando en la hiperplasia prostática, por favor? Ok, claro que sí. La próstata, cuando una persona es joven, la próstata no sufre cambios. Entonces está demostrado de que la próstata sufre cambios histológicos, o sea, del tejido, las células, a partir de una determinada edad. O sea, tiene relación con el grupo etario. Entonces nosotros cuando envejecemos, nuestros órganos también envejecen. Una de ellas es la próstata. Y la respuesta por el envejecimiento progresivo del ser humano es el incremento de volumen, o sea, el incremento de células a predominio estromal sobre el glandular. Porque la próstata tiene dos estructuras histológicas muy importantes. El estromal, que es donde están las fibras musculares lisas, y el epitelial, donde se produce la secreción prostática. Entonces, ¿a partir de cuándo puede crecer la próstata? Actualmente se está viendo que es más temprano, 35, 40 años de edad. 40, 50, 60, 70, 80 años. Mientras más viejo es la persona, más grande será la próstata. ¿Ok? Entonces, el tema no es que crezca, sino el tema es que dé sintomatología. Correcto. Si la próstata da sintomatología, entonces ya estamos hablando de un síndrome prostático. Por esa razón va al médico, ¿no? Va al especialista. Porque la próstata da sintomatología. Y la sintomatología que da son dos. De características obstructivas, o sea, no puede orinar de diferente manera, o orina constantemente, o sea, del punto de vista irritativo. Son las dos sintomatologías más frecuentes que se presentan en el síndrome prostático. Y de las dos, Víctor, ¿cuál es la más común que tú hayas visto? O de repente son símiles las dos, es decir, en porcentajes van casi igual al 50-50%, ¿no? La más frecuente es la irritativa. La irritativa. Claro, la irritativa. El paciente llega orinando constantemente, no solamente en el día, el problema es en la noche. Y la patología se presenta cuando orina en la noche, nosotros llamamos nicturia. Correcto. Entonces aumenta la frecuencia coordinadamente con la urgencia, entonces el paciente va constantemente al baño. Ajá. Entonces, ¿qué hace? Al día siguiente su mujer lo manda al hospital para hacerse ver con el médico. Okay. Correcto. En ese trayecto del control que hace el paciente varón, descubrimos que de repente no tiene hiperplasia, sino tiene las dos cosas, o sea, tiene cáncer, tiene hiperplasia. Correcto. ¿Ok? Porque claro, se hacen los chequeos, se hacen los exámenes, ¿no? Qué bueno, Víctor. Y es importante saber que muchas veces se confunden. Es decir, como él dice, esa frecuencia de ir al baño a cada rato, nosotros a veces las confundimos con una poliuria. Es decir, una poliuria significa que los pacientes van a miccionar demasiado al baño y se pueden confundir con una entidad que nosotros la conocemos perfectamente, que es la diabetes. Y la diabetes a veces dice no, y al final estamos frente a una diabetes y no estamos frente realmente a una patología benigna de la próstata. Ahora, para hacer el diagnóstico de una patología benigna de la próstata, ¿qué es lo que se utiliza? Es decir, ¿cuáles son los métodos diagnósticos para que el patólogo pueda decir estamos frente a una hipertrofia, una hiperplasia prostática, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, y obviamente qué exámenes son los más importantes? Ya, correcto. Cuando nosotros enfrentamos a un paciente que tiene sintomatología prostática, sea irritativa o sea obstructiva, estamos en la obligación de confirmar el diagnóstico. El diagnóstico es clínico, sabemos perfectamente nosotros los médicos que el diagnóstico es clínico, pero tenemos que confirmar con exámenes. El principal examen para diagnosticar hiperplasia prostática versus cáncer es el tacto rectal. Correcto. El examen dígito rectal, ¿ya? Quiere decir de que con la sensación de la yema del dedo yo puedo palpar la consistencia de la próstata, porque la sensación que me da la yema del dedo es justamente eso, la consistencia. Eso no lo da ningún otro examen auxiliar, ni la ecografía, ni la resonancia, ni el mejor método tecnológico que hay actualmente. El tacto rectal me dice consistencia. El volumen lo puedo ver por una ecografía. Totalmente correcto. De acuerdo. El tamaño lo puedo ver por una ecografía, una resonancia, una tomografía. Pero la consistencia no lo dice nadie. Entonces, la consistencia es muy importante porque hay que diferenciar qué tipo de consistencia tiene la próstata. Normalmente es una próstata blanda, ¿ok? Pero si es una próstata endurada, irregular, aumentada de consistencia, probablemente ya no sea benigna.
Estamos hablando de una patología maligna, ¿no es cierto? El cáncer de próstata. Entonces, frente al tacto rectal hay que complementar con un examen auxiliar que es muy sencillo, lo hace en cualquier laboratorio, es el antígeno prostático específico, el PSA. Efectivamente. ¿Okay? En inglés, ¿no? El PSA es el antígeno prostático específico, que es una glicoproteína, es una proteasa que es producida justamente en las células glandulares de la próstata. Excelente, excelente, Víctor. Y hay siempre algunos mitos, ¿no? Unos mitos que se toman, ¿no? Es decir, ¿el PSA se hace antes de un tacto rectal o el PSA se puede hacer después de un tacto rectal? Es decir, ¿va a haber alguna variabilidad en el resultado final de este examen de sangre que se hace? Así es. Eso es una conclusión que podría variar el resultado exactamente. Si uno hace un tacto rectal muy vigoroso, puede incrementar quizás en pequeños volúmenes de nanogramos el PSA. Correcto. Así como el PSA se incrementa, por ejemplo, con la eyaculación. O sea, el paciente no puede eyacular 2 días antes para hacerse el examen. ¿Okay? O si el paciente es portador de un proceso inflamatorio prostático que se llama prostatitis, el PSA se incrementa considerablemente. Pero el que eleva considerablemente en mayor cantidad de casos es el cáncer de próstata. 10 veces más, incluso dice la literatura, 10 veces más el valor normal, que es de 4 nanogramos. O sea, 0,4 nanogramos es el punto de corte. 4 para arriba ya estamos hablando de una alteración del PSA, pero eso está sujeto a variaciones. Y yo me imagino que el PSA va mucho con respecto a la edad también, es decir, tienes tus valores dependiendo de 40 a 50, correcto, de 0 a 2, de 50 a 60, de 2 a 3, y de 50 a 60, 70, de repente hasta 4, pero de repente mayor de 4, ya uno como que para la oreja y dice, Dios mío. Y obviamente, importante que sepan, el tacto rectal nos va a dar la consistencia de la próstata, como dice el doctor Bustamante, y la consistencia de la próstata es muy importante para llegar a un diagnóstico tanto maligno como benigno. Claro, es correcto. Es correcta esa apreciación de que el PSA tiene relación tanto con el volumen prostático, tanto con la edad del paciente. ¿Ok? Por eso es que decimos que el PSA por sí solo no da diagnóstico. Y otra cosa, un solo valor de PSA tampoco hace diagnóstico, porque está sujeto a varias fallas, le llaman falsos positivos. Puede ser el tipo de examen que le hagan, el tipo de dosaje, la forma como lo cuantifican dentro del laboratorio, el método que utilizan, la experiencia del que lo hace, el tipo de reactivo, etcétera, etcétera. Entonces tiene que ser en un lugar que ofrezca todas las garantías necesarias, como por ejemplo en el Hospital Neoplásicas o un laboratorio de prestigio, ¿no? Que sea, no en cualquier laboratorio. Y por lo tanto, si hagan varios PSAs, por eso es que se dice que la persona debe controlarse normalmente a partir de los 40 años 2 veces al año. Excelente, Víctor. Si tiene algún antecedente, por sí, padres o abuelos con cáncer. O una vez al año. Excelente. Pero si se hace 2 o 3 veces al año no lo hace mal, ¿no es cierto? Y si le pedimos PSA durante eso, nosotros le llamamos velocidad del PSA. Entonces vamos viendo cómo el PSA se comporta con el tiempo. ¿Estamos? Por supuesto. Okay. Totalmente de acuerdo. Complementariamente le pedimos ecografía para ver el volumen prostático. Ajá. ¿Okay? Y con el volumen prostático también podemos ver cómo se comporta el PSA. Correcto. Ahora, una ecografía, Víctor, nos puede ayudar a pensar en una patología maligna, es decir, como por decirte en mi tema mío, como claro, ginecólogo-oncólogo, ¿no? Que de repente por ahí se toma una ecografía transvaginal, ¿no? Y en la ecografía transvaginal nos encontramos con una tumoración de ovario, por decir, y la tumoración de ovario nos presentan penachos, vegetaciones, calcificaciones, y que eso obviamente nos hace sospechar ya en un 80% que estamos frente a un cáncer de ovario. Okay. En la patología prostática, la ecografía tiene muchas utilidades. ¿Okay? La principal utilidad que da la ecografía es el volumen prostático, que complementa al tacto rectal. Porque yo con el tacto rectal puedo decir mi próstata mide 4, 5, 3, ¿no es cierto? ¿Ok? Lo que me da la ecografía es el peso, casi exacto. Por eso es que de acuerdo al peso lo clasifican ecográficamente en 4 grados, la que repetimos, el grado 1, 2, 3 y 4. ¿Qué otro aspecto da? La densidad. ¿Okay? Normalmente la próstata tiene una densidad homogénea. Correcto. Si la densidad es heterogénea, hiperdensa, hipodensa, sobre todo hipodensa, podemos hablar de repente de un nódulo prostático tumoral.
¿ok? Pero no me da diagnóstico. Correcto. Me da sospecha. Exacto. Estadísticamente más o menos llega hasta el 15, 18 al 20%. El Bajo. tacto rectal, Es 50%. El PSA, 30%, digamos así, en volúmenes gruesos. Si mi claro. tacto rectal es positivo, o sea, es dura, y mi PSA es más de 10 o más de 20, estamos hablando de 80%. Cáncer. Ahora sí, exacto. Cáncer. ¿Qué le hago? Biopsia, ¿no es cierto? Con eso confirmo el diagnóstico. Pero la Totalmente ecografía de sí tiene acuerdo. una utilidad. Totalmente de acuerdo. Vamos a un corte comercial. Estaremos dentro de unos minutitos otra vez con este tema tan importante y tan interesante para nosotros, obviamente los varones, ¿no? En la cual a veces tenemos ese temor, ¿no? De hacernos el tacto rectal, y también es como un mito, ¿no? Un mito que lo llevamos, ¿no? Es decir, nos hacemos el tacto rectal y vamos a ser menos hombres que los que nunca se hicieron, y yo creo que eso obviamente es falso de falsedades. Ya venimos dentro de unos minutos con este programa Tu Salud al Día en patología benigna urológica. TV Universo, un canal online con una nueva plataforma de información y entretenimiento para todo el mundo. En este canal puedes encontrar variedad de programas, turismo, deporte, salud, música, negocios, cultura, entrevistas y mucho más. Transmitiendo las 24 horas del día. TV Universo, televisión con señal mundial para gente con experiencia y espíritu joven. TV Universo, televisión con señal mundial que te ofrece servicios publicitarios, spots, publireportajes y otro tipo de publicidad que requiera tu empresa. TV Universo, para gente con experiencia y espíritu joven. Informes Lima, Perú, 96 77 46 853. 345-0673. La Florida, Estados Unidos, 01305 74 76 323. Barcelona, España, 34 934 19 48 86. Correo informes@tvuniverso.net.
Ok, otra vez, Víctor, con esta patología tan importante y con tanta frecuencia en nuestro país. Ya hemos hablado sobre la sintomatología, hemos hablado sobre los descartes, sobre los exámenes importantes que hay que hacer, sobre una buena ecografía, hacer un buen PSA, hacer un tacto rectal, es decir, todo va sumando para que al final ese porcentaje llegue al 80% y podamos nosotros definir definitivamente con una biopsia y poder saber que estamos frente ya a un cáncer prostático o frente a una patología benigna. Hablaste de dos grandes entidades histológicas dentro de la próstata. Uno, que es el tejido estromal, y otro que es el tejido glandular. Cuando hablamos de tejido estromal, podemos estar hablando de tejido muscular. ¿Qué musculatura es la que inserta a la próstata? Ya, correcto. En nuestro organismo generalmente hay varios tipos de músculos, como sabemos, ¿no? Hay músculo voluntario y el involuntario. El voluntario es el que nosotros lo movilizamos, ¿okay? A la voluntad. Músculo esquelético. Pero en la próstata, en el útero, en el corazón, tenemos músculos especializados, ¿ya? El músculo que está en la próstata es el músculo liso, ¿ya? Es el músculo involuntario. Ese músculo liso está lleno de terminaciones nerviosas, como Correcto. sabemos nosotros, y específicamente a predominio del sistema simpático. ¿Ok? Correcto. Y como está a predominio del sistema simpático, entonces está sujeto a estímulos. Porque uno de los grandes estímulos es el alcohol. Okay. Al ingerir alcohol no va a inflamar, lo que va a hacer es estimular una sustancia que nosotros le llamamos neurotransmisores, que es la adrenalina, la norepinefrina. ¿Qué van a hacer eso? Van a actuar sobre unos receptores que justamente se encuentran en esas células, que son células especializadas de recibir la estimulación del sistema simpático. ¿Okay? Perfecto. ¿Qué es lo que sucede con eso? ¿Cuál es la respuesta de este músculo liso? La contracción. Correcto. Correcto. Entonces, ya sea por sustancias irritativas, por sustancias picantes como el ají y otros productos que tienen mucho preservante, van a producir estimulación del sistema simpático, producción de norepinefrina, adrenalina, estimulación de los receptores alfa, en este caso alfa específicamente, respuesta del órgano blanco, que los músculos lisos es contracción. Perfecto. La contracción del músculo liso, de todo el estroma, no solo del estroma de la próstata, sino del cuello de la vejiga, de los músculos de la uretra, va a ser el cierre. Perfecto. ¿Okay? Por eso es que los pacientes cuando toman licor un fin de semana llegan a emergencia con retención urinaria aguda, no crónica, porque la crónica nunca llega a emergencia. La aguda sí llega a emergencia porque viene con dolor. La aguda no, porque la aguda ya viene acostumbrado, el paciente continúa su vida normal, orina por rebosamiento, no le duele, pero la aguda sí le duele, es una emergencia, hay que ponerle sonda. Por eso es que incidimos en los residentes, en los internos y los médicos generales para que el paciente que llega a emergencia por una retención urinaria aguda, el primer manejo es colocarle una sonda. Excelente, Víctor. Y miren qué tan importante es la alimentación. Es decir, la alimentación está jugando un rol importante para nuestras vidas. Y justamente Víctor ha hecho el comentario de sustancias muy irritativas. Y nosotros aquí en el país estamos acostumbrados. Es decir, yo siempre digo, Perú y México creo que son los países en los cuales se come más ají, más cosas picantes y más cosas condimentadas. Y obviamente esto hace de que haya mayor irritación y mayor estimulación, como yo lo he explicado perfectamente, Víctor, a nivel ya adrenérgico, y eso obviamente va a conllevar a que esa musculatura lisa pueda producir mayor contracción y ello a la larga producir una prostatitis en el tiempo correcto de forma alimentaria. Es decir, entonces por eso que la alimentación tiene que ser una alimentación sana, una alimentación balanceada, en la cual obviamente podamos dejar de comer este tipo de alimentos que son irritantes y que a la larga pues perjudican la salud del paciente. Una cosa complementaria con respecto a los alimentos. Los alimentos irritantes o picantes no solamente afectan al sistema prostático, sino todo el sistema urinario y todo el sistema digestivo. ¿Por qué? Porque los mismos nervios
están estimulando justamente eso. Por ejemplo, tenemos colitis, tenemos colon irritable, tenemos cistitis, ¿no? Aumenta la cistitis cuando la persona consume ají o licor. Por lo tanto, nosotros le prohibimos. Cuando una mujer tiene esa sintomatología urinaria, urgencia, polaquiuria, que no consuma alimentos que tengan mucho irritante o mucho picante. Entonces, empezamos por la dieta también. Excelente, en esa parte. Excelente, Víctor. Qué importante es la dieta. Víctor, dos preguntas importantes, ¿no? Uno es la parte genética, es decir, la parte genética interviene en las hiperplasias prostáticas y en el cáncer de próstata. Y dos, la segunda pregunta, que no es que vaya de la mano, pero las personas que tienden a comer comida grasa, tienden mayor, es decir, se ha visto que es un factor de riesgo para cáncer de próstata o para patología prostática. Muy interesante pregunta, Percy, porque se ha podido demostrar mediante estudios de genética y biología molecular de que se ha podido determinar, incluso localizar dónde se produce el daño para transmitir la enfermedad cancerosa en próstata, sobre todo en el cromosoma 1. Entonces se ha podido aislar incluso y se ha podido determinar mediante estudios de que hay lesiones tanto en el brazo corto como el brazo largo del cromosoma 1. Okay. Por lo tanto, el cáncer de próstata es transmisible genéticamente a las siguientes generaciones. Se dice que hasta las 2 siguientes generaciones. Por lo tanto, si tengo papá o abuelos con cáncer de próstata, estoy en la obligación como hijo, o mis hermanos varones, no a todos los hijos lo va a afectar, o uno o dos de los hijos va a afectarlo, que se hagan sus controles periódicamente, y en ellos con mucho más cercanía, o sea, 2 o 3 veces al año. ¿Qué se recomienda? Tacto rectal y PSA. Excelente. Lo hacen acá y en todas partes del mundo. Perfecto. ¿Okay? Demostrado que el cromosoma 1 es el que transmite, las lesiones en el cromosoma 1 transmite el cáncer de próstata. Ahora la pregunta, ¿cuánto es el porcentaje en la cual un familiar directo, obviamente directo, pueda hacer en algún momento de su vida un cáncer de próstata, ¿no? Así como por decirte los BRCA1 y los BRCA2 claro, para cáncer de mama, o los BRCA1 y los BRCA2 para los cánceres de ovario, correcto, que más o menos están en los de ovario un 20, un 30%, es decir, si la hermana tuvo cáncer de ovario y el BRCA1 salió positivo, en la hermana siguiente, la posibilidad es entre un 20 y un 30%. Correcto. Más o menos, ¿cuánto es el porcentaje para el cromosoma 1? Es decir, ¿cuánto es lo que se maneja? En realidad, los porcentajes no se saben porque nosotros sabemos de que el cáncer de próstata, en realidad no sabemos a quién lo afecta. Sabemos de que tiene una relación con genéticamente, porque casi todos los cánceres tienen una relación genética. Correcto. Tienen una relación con algún daño en alguna parte de algún cromosoma. Cáncer renal, el cáncer de vejiga, el cáncer de próstata, el cáncer testicular. En cuanto al, por ejemplo, si la familia dio un papá canceroso que se murió por cáncer de próstata, tiene 10 hijos, de los cuales 6 son varones. ¿Ok? Los 6 varones son hijos, probablemente de repente en esa primera generación ninguno sufra cáncer. Probablemente, o de repente uno. Los que van a sufrir es la siguiente generación, o sea, perfecto. Los nietos, ¿estamos? Los nietos sí de repente 1 o 2. Pero eso no significa, Víctor, de que solamente la línea paterna es la que lleva el cáncer de próstata, porque yo puedo tener a la línea materna, en este caso, mi mamá y mi abuelo murió de cáncer de próstata. Es decir, la línea materno-paterna, yo me imagino que también son iguales, es decir, van en la misma línea. Probablemente, pero el estudio se ha hecho generalmente en la rama masculina. En la rama masculina. Así es. Y correcto. La rama femenina generalmente para útero, ovario y otros órganos, ¿no? Ok, perfecto. Algo más sobre lo relacionado a... Yo te hablé sobre el sobrepeso, es decir, claro. Si el sobrepeso es un factor de riesgo relativo para el cáncer de próstata. Claro, exacto, lógicamente. Otro factor muy importante que todavía no lo hemos mencionado es el factor hormonal, la testosterona. La testosterona nosotros sabemos que se metaboliza a partir del colesterol. ¿Estamos? El colesterol es la materia prima del metabolismo del colesterol, de la testosterona. Correcto. Y se metaboliza y se produce justamente, se libera en unas células del testículo, que son las células de Leydig. Correcto. El 95% de testosterona se produce en el testículo. Okay. El 5% en la zona reticular de la glándula suprarrenal. Totalmente de acuerdo. 100%. Entonces, ¿qué hacemos? Una persona que es obesa
una persona que consume grasas, sobre todo no saturadas, obviamente tiene mayor predisposición a tener cáncer. De hecho que sí. ¿Qué? De hecho que sí. Por eso es que el ejercicio y la vida sana es muy importante para prevenir estas enfermedades cancerosas. Excelente. No solo cancerosas, sino también las benignas. Excelente. Okay. Yo como siempre los recomiendo y lo digo, ¿no? La dieta no es fácil de hacerla. Es decir, la dieta toma todo un tiempo y un proceso y una voluntad de parte del paciente, de parte de la persona que lo va a hacer para lograr el objetivo final. Es decir, de estar en un peso ideal. Si es que yo mido 1,85 m, mi peso debe estar entre más o menos 86 kilos a 90 kilos. Ese es mi peso ideal. 5 es más o menos el tiempo. Entonces, obviamente, hoy en día ya hay una cirugía o que se llama la cirugía bariátrica. Es decir, la cirugía bariátrica ya está tomando un rol importante. Víctor lo ha mencionado perfectamente, y la cirugía bariátrica toma un rol importante para este grupo etario de pacientes que son difíciles de bajar de peso y que tienen antecedentes definitivamente oncológicos prostáticos, de cáncer de próstata, y que ellos pueden someterse a esta cirugía y puedan disminuir esta cantidad de grasa y esta cantidad de colesterol en el cuerpo. Muy bien, es correcto. Estamos de acuerdo, entonces. No, bien, sí, excelente. La vida Víctor, sana, la vida sana, ejercicio, deporte, no estrés. El estrés también es otro factor muy importante. ¿Ok? Hay que combatirlo. Un mito que siempre se tenía, ¿no? Que era con respecto a los pacientes que nunca en su vida habían tenido vida sexual. Varones que no tienen vida sexual son más predispuestos a cáncer de próstata. Ya, con respecto a eso también se han hecho estudios. Hay estudios demostrados que las relaciones sexuales, ni inicio temprano, ni inicio tardío, o nunca las tuvo, no tienen ninguna relación con el cáncer de próstata. Ninguna relación. Es tanto así, por ejemplo, nosotros operamos en la práctica clínica a sacerdotes, que se supone que ellos llevan la ley de la castidad. ¿Okay? Teóricamente no tienen relaciones sexuales y nunca los han tenido. Ajá. Como Jesucristo. Pero sin embargo, su próstata se desarrolla. Ajá. Entonces, las relaciones sexuales no tienen relación ni directa ni indirectamente. Excelente. Ni directa. Las que tienen relaciones son, número 1, la edad del paciente. Número 2, factor hormonal. Número 3, el factor genético. Número 4, los hábitos alimentarios. Excelente. ¿Okay? Excelente, gracias, Víctor. O sea, es multifactorial, no hay un solo totalmente factor. De acuerdo. El cáncer de próstata no tiene causa. Tiene lo que nosotros podemos llamar cofactores. Cofactores Correcto. Que van a ir rodeando a este mal, ¿no es cierto? Y ya lo has mencionado perfectamente. Lo que sí se ha demostrado, por ejemplo, en laboratorio, y se ha hecho en animales, en rata, en cobayos, es que sacándole los testículos al macho, la próstata no se desarrolla, se atrofia. Claro. Entonces, el factor hormonal es muy importante para el desarrollo de la próstata. ¿Okay? Hay otros factores también, como factores humorales, ¿no? Que muchos se intervienen también en el cáncer de próstata, ¿no? El de transformancia alfa, beta, fibroblastos, etc. Entonces, tienen que ver todo un conjunto para poder desarrollar la enfermedad. Pero para hiperplasia benigna de próstata, el factor número 1 es la edad del paciente. O sea, ¿dónde el punto de corte? 40, 50 años. Excelente. Por decirte, ya hablando un poquito en la parte médica, ¿no? Un adenoma suprarrenal, en el lado suprarrenal, ¿puede esto conllevar a tener mayor sobrecarga de testosterona y eso en su momento pueda llevar a que el paciente tenga mayor factor de riesgo para un cáncer prostático? Sí, claro. Recordemos que la glándula suprarrenal tiene dos elementos citológicos muy importantes, la corteza y la médula. Ajá. En la corteza hay una zona, que es la última, la parte más interna, que es la zona reticular, donde se produce los andrógenos masculinos. En algunos casos, en las mujeres, anómalamente se produce andrógenos. Entonces, justamente ¿por qué? Porque hay un tumor. O sea, si yo veo que una niña me nace con pelos, cuando ya en la adolescencia ya no se parece a una niña, se parece a un niño, entonces estamos hablando de una masculinidad femenina. Correcto. Obviamente me voy frente a la glándula suprarrenal o arriba a la pituitaria. Así es. ¿Okay? Entonces, la glándula suprarrenal, hay tumores benignos y tumores malignos. Hay tumores que son productores de hormonas y hay tumores que no producen hormonas. Excelente. Si producen hormonas, obviamente hay que operarlo. Totalmente de acuerdo. Excelente, excelente.
Hay un tema que es importantísimo dentro de la parte urológica, ¿no? Que son los problemas de vejiga. Es decir, la famosa hematuria. Es decir, una de las sintomatologías, la famosa hematuria, ¿no? La hematuria tiene infinidad de causas y volviendo otra vez de acá a unos 2 minutos, mandando a un réclame, tocaremos este tema, que es la hematuria y obviamente las patologías que puedan estar vinculadas a esta sintomatología, a este signo, ¿no? Tan común muchas veces en las personas. TV Universo, un canal online con una nueva plataforma de información y entretenimiento para todo el mundo. En este canal puedes encontrar variedad de programas, turismo, deporte, salud, música, negocios, cultura, entrevistas y mucho más. Transmitiendo las 24 horas del día. TV Universo, televisión con señal mundial para gente con experiencia y espíritu joven. TV Universo, televisión con señal mundial que te ofrece servicios publicitarios, spots, publireportajes y otro tipo de publicidad que requiera tu empresa. TV Universo, para gente con experiencia y espíritu joven. Informes Lima, Perú, 96 77 46 853 345 0673. La Florida, Estados Unidos, 01 305 74 76 32 3. Barcelona, España, 34 934 19 48 86. Correo informes@tvuniverso.net. Víctor,
El conversar en patología benigna y maligna de próstata es increíble, ¿no? Imagínate todos los conceptos que nos has podido dar y que obviamente nuestro público de www.tvuniverso.net ya imagino que en estos momentos lo están apuntando muchos de ellos y están sintiéndose tranquilos y seguros, correcto, con todas las definiciones que tú has dado. Pero nos habíamos olvidado antes de empezar sobre hematuria, que era el tratamiento para la hipertrofia prostática o el cáncer de próstata, sí. ¿Correcto? Es decir, quisiera por favor que terminemos hablando un poquito sobre el tratamiento, qué es lo que se hace hoy en día acá en nuestro país y en lo adelantado que estamos en lo que es la parte de tratamiento urológico prostático. Muy bien, ¿cómo no? El tratamiento, todo médico generalmente se prepara para dar tratamiento, ¿no es cierto? Nosotros somos los únicos que damos recetas, indicamos y prescribimos medicamentos y otras indicaciones. Como cualquier enfermedad, la glándula prostática tiene un tratamiento. Y el tratamiento, como yo le digo a mis alumnos, lo dividimos en dos: tratamiento médico y tratamiento quirúrgico. No hay más. El tratamiento médico, de igual manera lo explico a los alumnos de las universidades y le digo, hay cuatro formas de dar tratamiento según el tipo de sintomatología. Uno es el expectante. ¿Qué digo? Si el paciente tiene pocos síntomas, no tiene mucha retención urinaria, el paciente no tiene mucha frecuencia, entonces le digo que venga periódicamente a hacer sus controles y hábitos higiénico-dietéticos. A eso se llama expectancia. ¿Okay? Si los síntomas son un poquito más, el paciente orina cada rato en la noche, continúa, la retención urinaria no es mucho, entonces yo le indico fármacos, ¿no? Dentro de los fármacos tenemos lo principal, que son los alfa bloqueadores. Habíamos hablado de que existen unos receptores adrenérgicos que se llaman alfas. Justamente esos receptores lo ocupamos con un medicamento que se llama alfa bloqueadores. En el mercado existen muchos medicamentos. Hay 4 que podemos mencionarles: la tansolosina, la terazosina, la toxazosina y la alfusosina. Todos son uroselectivos, se dan una sola vez al día. ¿Qué voy a conseguir con eso? Mejorar la sintomatología irritativa. Probablemente el flujo urinario va a ser mejor. Excelente. Otros medicamentos que muchos se usa en Europa es generalmente la fitoterapia. Fitoterapia son productos naturales con principios activos antiinflamatorios, desinflamantes, descongestionantes que alivian la sintomatología. Excelente. Y en el 2011 la FDA en Estados Unidos acaba de aprobar un último medicamento que a todos lo conocemos, especialmente los varones, que es un bloqueador de la 5-fosfodiesterasa, el tadalafilo. Ese es un Viagra. Se ha podido demostrar de que el tadalafilo produce relajación de por sí en la musculatura lisa. Otra forma de dar tratamiento médico farmacológicamente es combinando estos productos que he hablado. Puedo combinar un alfa bloqueador con fitoterapia, un alfa bloqueador con bloqueador de la fosfodiesterasa, que es un tadalafilo, un Viagra, o puedo combinar con un antiandrógeno, que es el finasteride, que es el bloqueador de la 5-alfa reductasa, que es un antiandrógeno. Ya tengo una gama de opciones terapéuticas para dar a mi paciente. Si esto fracasa, lo propongo al paciente operarlo. Eso significa que el tadalafilo, que es el Cialis, tiene varias indicaciones, ¿no? Una de ellas yo recuerdo mucho que es la disfunción eréctil. Otra de ellas es la que tú estás mencionando, que es la relajación de toda la musculatura, con la finalidad de poder los pacientes poder tener una disminución de la irritación prostática y que puedan orinar de forma adecuada. En general disminuye el tono muscular. Porque lo que hace la fosfodiesterasa es prohibir de que el óxido nítrico esté ahí. Entonces, al haber más óxido nítrico, obviamente hay mayor oxigenación, mayor relajación, mayor distribución de oxígeno. Entonces, esa es la idea. Y eso ha sido probado recientemente y se está usando. Se usa de 5 miligramos una vez al día. Si es combinado con alfa bloqueador, la sintomatología alivia perfectamente. Y yo me imagino que agarra las dos cosas. Por supuesto. Es decir, que sí. Tanto agarra para la musculatura, es decir, para la irritación prostática, y 2, para que muchos pacientes tengan problemas de disfunción eréctil. Una función sexual adecuada. Una función sexual adecuada. Correcto. Es decir, es un producto espectacular para el varón. Escopeta de 2 cañones. De un solo tiro mata 2. Y el tratamiento quirúrgico, acá o en todas partes del mundo, existe 2.
Uno es mínimamente invasiva, que nosotros le llamamos, dentro de ella está la resección transuretral de próstata o RTU y el láser. Excelente. El láser y la RTU ahí están compitiendo para quién es la reina. Actualmente sigue siendo la RTU la reina de las cirugías endoscópicas de la próstata. Se dice mínimamente invasivos porque se introduce el instrumento por la uretra. Ajá. Y a través de la uretra se opera. Y el paciente va sin ningún problema a su casa, a veces sin sonda, ¿no? Y el láser que últimamente le están comercializando, propagandizando, y está muy difundido últimamente. Hay varios tipos de láser. Tenemos el Holmium, el PKD, tenemos el Green Láser. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Correcto. Si esto no, o sea, para esto hay que seleccionar el paciente, seleccionar la próstata, ¿no? Caso contrario, nos queda la alternativa de la cirugía abierta, ¿no? Hay dos técnicas muy importantes que se practican, que es la transcapsular o retropúbica y la transvesical o suprapúbica, ¿no? En Lima, en todo el país, generalmente hacen la transvesical. Cada uno con la otra tiene sus ventajas. Yo particularmente hago la retropúbica, me va muy bien. Excelente, Víctor. Entonces, ese es todo el tratamiento que existe para hiperplasia prostática benigna, tanto médico como desde el punto de vista clínico. Pero tocaste después que el RTU todavía sigue siendo la madre, siendo la reina. La reina. No la puede superar la láser. No la puede. Porque se está viendo en algunos estudios, en algunos centros donde están haciendo láser, que están viendo las reintervenciones. Y las reintervenciones es con RTO. Correcto. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Excelente. El láser no corta en masa en profundidad, el RTO sí corta en profundidad. Y correcto. Sabemos de que la próstata no crece pues uniformemente. Entonces hay próstatas que son muy grandes, están muy profundas, están empujando incluso al recto. ¿Cómo le puede cortar? Hay muchas personas que han hecho eso y han hecho complicaciones. Una de ellas es la fístula recto uretral, o sea, recto urinario. Excelente. Una complicación muy, muy severa. Muy severa. Que llega a otro problema quirúrgico que es la colostomía, o sea, una derivación colónica temporal. Qué bárbaro. ¿Okay? Sí, efectivamente lo que tú dices, Víctor, ya son complicaciones que obviamente ninguno de los oyentes y nadie los quisiera tener. Pero eso me hace recordar mucho pues al Instituto de Enfermedades Neoplásicas cuando hice la residencia y estaba con el maestro Benavente, ¿no? Y el maestro Benavente me decía, vamos a hacer las RTU, y se sacaban pues 300, 400 gramos, me acuerdo, hasta medio kilo sacamos una vez de una próstata, increíble. Ahora actualmente se ha mejorado la tecnología. La RTU, por ejemplo, antes se hacía con monopolar. Exacto. Actualmente es bipolar. Claro. Y el bipolar yo puedo sacar 200, 300 gramos, puedo operar 1 hora, 2 horas. No tengo ninguna complicación. Y eso es importante saber con el monopolar o el bipolar, es porque hay un trastorno hidroelectrolítico. Es decir, los pacientes tienen problemas ya de sodio, problemas de potasio, problemas de cloro. Y eso hace conllevar que el tiempo operatorio de una RTU sea un tiempo corto para los monopolares. Pero para los bipolares uno sí puede tener un tiempo más largo. ¿Se sigue usando el manitol? ¿Puede ser? Ya no. Actualmente se usa una sustancia hiposmolar que es la glicina. La glicina. Y con la glicina se están trabajando perfectamente. Sí. Pero el tema está en la habilidad del cirujano. Si el cirujano corta rápidamente en menos de 1 hora la próstata, no va a tener ningún problema. Pero si el cirujano se complica, sangra, se pierde en el terreno operatorio internamente, entonces va a continuar el flujo de agua que está a una altura y va a entrar al torrente sanguíneo. Correcto. Y ahí vienen las complicaciones. Exacto. Y las complicaciones, como tú lo mencionaste, es justamente el trastorno del medio interno. O sea, la sangre tiene un determinado volumen. Al meterle más agua, obviamente, va a trastornar todo eso. Totalmente. Y el paciente tiene trastornos renales, cardíacos, pulmonares, cerebrales. Un trastorno metabólico que casi no se puede manejar, salvo en UCI, o puede fallecer el paciente. Ya ha fallecido, ha pasado. Por supuesto que sí, Víctor, claro que sí. Tú sabes que la medicina, nosotros que estamos en esta carrera tan linda, tan hermosa, obviamente, pues tiene sus complicaciones y muchas veces no podemos hacer mucho a veces por el paciente, es decir, es difícil. A veces nosotros hacemos una cirugía abierta y nos encontramos con 2 uréteres. Así es. Es decir, la medicina no es exacta, no es como la matemática que es 2 más 2 es 4 y ahí hiciste el cálculo. Acá nosotros no podemos hacer el cálculo. Bueno, pues Víctor, yo creo que ya culminamos con lo que es tratamiento de hipertrofia prostática y ahora sí me gustaría ya ahondar
un poco sobre este signo que es la hematuria y que obviamente conlleva a infinidad de patologías. Correcto. Por favor, Víctor, si Muy nos bien, puedes gracias. explicar. Gracias. Hematuria es un gran tema. Es todo un compendio en la urología. Pero yo le voy a resumir las causas de hematuria en 4 aspectos fundamentales. Muchos de nosotros los médicos generales, médicos de otras especialidades, le piden un examen completo de orina y sale hematuria en el examen completo. Y muchos de ellos lo dejan pasar. La hematuria es un signo muy, muy importante que nos avisa de que algo malo está pasando en el aparato urinario. Correcto. Igual que el gastroenterólogo puede decir cuando sale sangre por el recto o mezclado con las heces. O sale el neumólogo, por ejemplo, en la tos o en la expectoración, sale sangre por ahí. ¿Okay? Para nosotros es un signo muy importante. ¿Y cuáles son las causas de hematuria? Lo voy a decir en 4 partes. Hay 4 causas, grandes causas que producen la hematuria. La primera y la principal es la oncológica. Estamos hablando de neoplasia del aparato urinario. El cáncer renal, cuando el cáncer renal es muy grande, ¿okay? Hay una sobresaturación de vasos, hay una angiogénesis que le llamamos nosotros. Obviamente hay filtración de sangre al aparato urinario. Y generalmente no es macrohematuria, es microhematuria. Por lo tanto, el cáncer renal tiene 3 signos importantes cuando es muy avanzado: el tumor, o sea, la masa que se palpa, el dolor y la hematuria. Correcto. ¿Qué otros cánceres? Por ejemplo, el cáncer de urotelio. Nosotros sabemos de que el urotelio está disperso en todo el aparato urinario, excepto en la uretra. Entonces, el carcinoma de células transicionales, tanto de vejiga, ureter, pelvis o cálices renales, su principal signo es la hematuria. Correcto. Hematuria. Y sobre todo en ¿Es una hematuria franca, Una Víctor? hematuria franca y es macroscópica, a diferencia de otras causas que son microscópicas. Correcto. Por ejemplo, el cáncer de próstata. El cáncer de próstata en estadios avanzados, el principal signo es la hematuria, porque el cáncer de próstata no da sintomatología. Ajá. En estadios iniciales no da sintomatología, estadios avanzados sí da sintomatología. Correcto. Una de ellas es la hematuria. El cáncer de uretra da hematuria. ¿Ok? Entonces, el factor oncológico es un gran factor que nosotros debemos tener en cuenta, sobre todo en pacientes de edad, Correcto. hombres o mujeres. Ajá. Pero yo, por ejemplo, si tengo hematuria en un niño, no puedo decir que es oncológico. Correcto. Entonces, ¿qué me voy? A las enfermedades médicas. Las enfermedades médicas que nosotros le llamamos inflamatorias e infecciosas. Una de ellas es las glomerulopatías. La glomerulopatía. Entonces, el pediatra, el nefrólogo está acostumbrado a tratar niños con hematuria porque tiene glomerulopatías. Y hay 2 tipos de glomerulopatías, nosotros lo sabemos: las primarias y las secundarias. Sobre todo las primarias producen hematuria. Estamos, por ejemplo, el principal signo del síndrome nefrítico es hematuria. Hematuria. Efectivamente. Y hay otras glomerulopatías que producen hematuria, que es el principal elemento. Excelente. ¿Qué otras enfermedades infecciosas? La infección urinaria. Una infección urinaria Una fuerte. infección después de hematuria. urinaria debuta con hematuria. Correcto. Pero no como macrohematuria, sino como microhematuria. ¿No es cierto? ¿Qué otras enfermedades tenemos desde el punto de vista médico? Reumatológicas. Las enfermedades reumatológicas producen hematuria por Correcto. daño inmunológico de la membrana glomerular. Entonces produce hematuria. Hay un montón de enfermedades inmunológicas. Justamente esas son las que producen glomerulopatías primarias. ¿Ok? Punto de vista médico. Otra enfermedad que produce hematuria es la tuberculosis urinaria. Que todavía la tenemos en nuestro país. El Perú es el campeón mundial en tuberculosis pulmonar y por lo tanto de 15 a 20 años aparece la tuberculosis secundaria, que es la tuberculosis urinaria, y puede ser en riñón, uréter, vejiga, próstata, vesículas seminales, testículos. Y el principal signo de la tuberculosis, que hasta ahora nuestros profesores en la universidad nos decían la tríade Colombino, no sé si te acuerdas. Por supuesto que sí. Claro. Decían hematuria, o sea, microhematuria, una orina séptica y pH ácido. pH, sí. Entonces, Así la es. hematuria está presente en una tuberculosis. ¿Qué otra entidad produce hematuria? Las litiasis urinarias. Claro. Que es común. Que es común. Es común. Paciente Exacto. que tiene dolor intenso, aguda. Lo más probable, si le hacen un examen de orina, sea hematuria. Hematuria más dolor es litiasis. Así es. Diagnóstico clínico en emergencia en cualquier parte del mundo. Así es. Las hematurias microscópicas. ¿Ok? Totalmente de acuerdo. Y hay un grupo de hematurias que generalmente están dentro del grupo, que se consideran como complementarias o como no muy definidas, que es generalmente el ejercicio, ¿no? Por ejemplo, el ejercicio intenso, la deshidratación producen hematuria. Otras, las malformaciones vasculares, ¿no? Vasculares. En el aparato urinario. Así es. ¿Ok? Otro del punto de vista médico, me estaba olvidando, son las coagulopatías.
La famosa coagulopatía. ¿Ya? Y no solo la coagulopatía, sino aquel paciente que también está tratado con anticumarínicos, parinas, etcétera, etcétera. Incluso con los antiagregantes plaquetarios, tiene tendencia a sangrar. Totalmente. Entonces Hay que hacer una buena historia clínica. Buena historia clínica. Paciente que tiene hematuria, hay que dedicarse un buen tiempo para hacer todos los exámenes complementarios para determinar el diagnóstico de dónde viene la hematuria. Eso nosotros definitivamente, Víctor, necesitamos que nuestros residentes y nuestros internos hagan una muy buena historia clínica. Es decir, que los chicos, cuando ya tienen el signo de hematuria, ser bastante finos para llegar a un diagnóstico y obviamente colocarlo como un síndrome, ¿no? Un síndrome hematúrico, pero de etiología determinar e ir buscándolo de forma secuencial. El último grupo que me olvidaba es las traumáticas. Las traumáticas y las cirugías. La cirugía. ¿Okay? Las traumáticas producen hematurias. Incluso las hematurias pueden ser tan profusas que pueden incluso perder la vida del paciente. Por ejemplo, un accidente de tránsito. Un traumatismo. Como hay renal. tantos accidentes actualmente. Claro, totalmente de acuerdo. Muy bien, así como todo se inicia, todo también tiene su final. Víctor, yo sé que hoy, con toda tu sapiencia en la parte urológica, este programa se ha llenado de tus conceptos claros, tus conceptos así bien definidos, y nos sentimos en www.tvuniverso.net, Tu Salud al Día, muy orgullosos de tenerte acá. No va a ser la primera vez, van a haber muchas más oportunidades que obviamente vamos a invitarte para que puedas compartir con nosotros ya otro tipo de patologías, obviamente dentro de la parte urológica, que obviamente pues no la hemos todavía tocado.